Recientemente demostré en un vídeo del canal principal cómo este tipo filtró las fotos íntimas de una enfermera compañera suya de trabajo, lo que lo convierte no solo en un delincuente, sino en un abusador. Filtrar fotos íntimas de alguien es un delito muy serio en México y además mintió a toda su audiencia porque pensaba que no podrían recuperar las pruebas, pero yo las recuperé. Este mismo tipo ha estado blanqueando a Coscu diciendo que no había evidencia científica de eso, de que él sea culpable, y luego negándose por completo a condenarlo diciendo que él no es abogado. ¿A qué os suena esto? Disfrutad de este fragmento del debate, veréis que habla una asquerosa barbaridad, es infumable e imposible discutir con este tipo. Perdón que no me haya puesto a editar más, pero me cansa tener que hablar de un tipo que recientemente se puso a burlarse de que yo ya no podía pasar más tiempo con mi padre porque está muerto. Literalmente dijo eso y la gente aún le aplaude. Repulsivo. Un actor enfermo sin moral alguna, capaz de acusarme a mí de cosas horribles, mientras se niega a condenar a Coscu, estafa a su audiencia con las vitaminas, es mentiroso compulsivo y filtró las fotos de una enfermera compañera de trabajo suya. No tengo ningún miedo a publicar el debate completo, solo me da pereza tener que ver la cara de este abusador. En todo el debate el tipo quedó como un trapo, como el mitómano que es. Ahora sí, disfrutad del clip. Pronto más. Tu ego no te Yo permite pensé que disculparte ya lo estoy correctamente y ya diciendo. está. Está bien, no pasa nada. En ese mismo clip dices una cosa que me llamó la Ajá. atención, porque dices que el tema de Coscu, eso no tiene nada de evidencia científica y que no te interesa porque no es de tu interés. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Sí. No, y por eso lo dije y te lo dije así. No es algo que me interese. Pero es No que estoy dices que no tiene juzgando y de evidencia verdad, científica. genuinamente. ¿Cómo? Tú dijiste, no tiene evidencia científica. Definamos lo que es evidencia científica. Esto me gusta. Ya empezamos a hablar sobre el tema. Cuéntanos, ¿qué es evidencia científica, Bueno, Dallas? dime si estás correcto, o sea, si estás de acuerdo con esta afirmación, que la Ajá, a evidencia ver, dame. científica es la información respaldada por un proceso riguroso de investigación y análisis que proporciona bases Ujú. objetivas y confiables. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Así es. Y Vale. esas bases confiables, espera, déjame complementarlo. Esas bases para tomar una decisión, por ejemplo, para decir que el paracetamol cura un dolor de cabeza, no es nada más porque salgan artículos en una revista para decir cura el dolor de cabeza. Son investigaciones rigurosas que son sometidas al método científico. Es decir, pasan por una hipótesis, hay un planteamiento del problema, hay justificación, hay un marco teórico, se hace primero un protocolo y después se hace dicho estudio para validar esa evidencia científica. Lo que tú me estás diciendo es que efectivamente para dar una declaración o para dar un argumento se tiene que sustentar con dichas investigaciones. Si no, eso no es evidencia científica. Ajá. Eso se queda íntegramente. Si no pasa por esos procesos rigurosos, que es el método científico, la evidencia científica se crea a partir de un método científico. Sí. Si no hay Es lo un mismo método que he dicho yo, pero científico, mucho más que esto largo. lo vemos, insisto, desde nuestra formación básica, el decir, hay hay una hipótesis, un planteamiento, una Que sí. justificación, un marco teórico. Eso, así es. Si no, eso no entra dentro de la evidencia científica. Si no hay un marco teórico. Digo, si no hay un proceso, Vale. un proceso metodológico para avalar esa evidencia Creo científica. que ha quedado suficientemente claro lo que es la evidencia científica. Eso trasladado a, digamos, en este caso, una funa, digamos que una evidencia científica podrían ser cosas que sean objetivamente empíricas, ¿no? En plan, innegables. Eso sería una evidencia científica de una funa, por ejemplo. Algo que no sean simples cosas abstractas o testimonios. ¿No? ¿Qué? El decir, es que esa frase no es tan correcta. El decir que sean empíricamente objetivas, el empirismo es una experiencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo empírico es experiencia. Sí. Las Bueno, experiencias son subjetivas. Por lo tanto, no puede ser empíricamente objetivo esto. en esa afirmación no estoy de acuerdo, pero esto es irrelevante. La cuestión es, No, ¿estás dímelo de por acuerdo qué. que No, lo digo porque justamente tú estás hablando sobre una funa y dices, es que las funas que son empíricamente objetivas, me es que entendiste? no puede ser algo empírico objetivo. Bueno, me entendiste. Me refiero que sea algo No, no, objetivo. no, genuinamente no te entendí, por eso me gustaría que me lo explicaras. Vale, me estoy refiriendo a algo que sea innegable, intachable, imposible de decir eso no es así. ¿Vale? La evidencia científica traducida Sigo a una sin funa entender. sería algo que sería intachable, que no hay forma de desmentirlo. ¿No? Pues es que se tiene que someter al método científico. Se tiene entonces que investigar y se tiene que someter para ver si realmente Vale, eso es algo vale. intachable. Por Entonces, eso justamente vale. es el método científico. Hay una hipótesis, supongamos, alguien dice, no sé,
no, y de verdad no lo estoy diciendo para tergiversarle, pero es que tiene que surgir una hipótesis, y esa hipótesis tiene que comprobarse o desecharse. Es que ese es el método científico. Para crear evidencia científica, Dallas, se necesita método científico. Vale, le estás dando muchas Por lo vueltas tanto, a algo que no es tan relevante. Los chismes no son método científico. Vale, le estás dando demasiadas vueltas a algo que no es tan relevante. ¿Vale? No, tú eres el que pusiste el tema sobre la mesa, sobre qué es la evidencia científica. Tú dijiste que sobre el tema de Coscu no hay evidencia, no tiene nada de evidencia científica. Y entonces yo te pregunto, ¿consideras? No, porque no hay una metodología. Vale. Porque aparte, a ver, para los que no sepan, explícales, ¿qué es el tema de Coscu? Porque probablemente hay alguien que no sepa qué es el tema de Coscu. Explícanos. Vale. ¿Te parece suficiente evidencia científica una foto de Coscu haciéndose una selfie con una chica sin ropa, inconsciente, drogada, y un directo donde muestra cómo él mantuvo relaciones con ella no se acuerda absolutamente nada y estaba bajo los efectos de las drogas? ¿Te parece suficiente evidencia científica eso y serías capaz de condenarlo ahora mismo? La evidencia científica necesita un método. Si esas pruebas que tú estás diciendo no han sido sometidas a una metodología científica, yo no podría asegurar algo o desmentirlo. Por eso digo, eso no tiene evidencia científica. Esas fotos o esos datos que tú estás dando han sido sometidos al método científico, Dallas. ¿Cómo aplicas el método científico a una foto de un tío que se está haciendo una foto con una chica drogada y inconsciente? ¿Cómo aplicas el método científico a eso? Dime, a ver. Pues no, porque no tiene evidencia científica. Eso no tiene ningún sentido. Porque esos son temas entonces legales. Y sobre los temas legales yo no voy a hablar, puesto que yo no soy abogado. Por lo tanto, pero eres persona no y tienes ojos para ver. Científica. Eres persona y tienes ojos para ver. Si podemos trasladar el método científico a eso, podríamos hacernos preguntas dentro del método científico, a nivel más filosófico tal vez, pero podríamos hacer preguntas dentro del método científico para decir, ¿esto es algo real? Y entonces dirías, vamos a preguntar a la fuente, vamos a ver los testimonios, vamos a ver las pruebas extras que hay. Eso podría ser una traducción correcta del método científico a, en este caso, una funa. No. ¿No? ¿Y entonces? No puede ser. ¿Por qué? Porque no hay un marco teórico, no hay pruebas, no hay una metodología para ver cómo es que se tomaron esa foto, no hay horarios, o sea, lo que voy, y aparte eso tiene que ser hecho por expertos, no nada más, a ver, vamos a llevarlo a otro tema, o sea, los de Herbalife que dicen que sus productos funcionan y que esto no tiene ningún método, aunque lo hayan tratado de hacer y lo hayan tratado de decir, ¿qué tendrá que ver Herbalife ahora con esto? Que haya funcionado. Por lo tanto, esto del tema de Coscu y que quiera sacarlo aquí, Dallas, no tiene evidencia científica, no tiene nada que ver con lo científico. Que no tenga nada que ver con lo científico, específicamente con el apartado clínico o el apartado de... Vuelvo a preguntarte, Dallas. Déjame explicarte, porque de verdad hablas mucho. El hecho de que no tenga evidencia científica a nivel de análisis de laboratorios clínicos, es verdad, no tiene nada que ver. Pero tú puedes intentar traducir lo que es el método científico, la investigación del método científico, a una funa. Lo puedes hacer, puedes traducirlo. La lógica que sigue el método científico la puedes traducir a la investigación de una funa. ¿Cómo que no? A ver, ¿qué es eso? Tú acabas de decir hace un momento... Busca la verdad, ¿no? A través de la comprobación. La verdad es subjetiva. La verdad es subjetiva. Y si no se comprueba con cosas y con un método que se haya estudiado, no es válido. Y tú decías hace un momento una palabra. Si puedes llevar el método científico hasta la investigación de si Dios existe o no. ¿Puedes llevar el método científico hasta ahí? Puedes llevarlo a lo filosófico. Justo, qué bueno lo que acabas de decir. La filosofía pertenece al área de las humanidades. No tiene nada que ver con lo científico, Dallas. Eso no es verdad. La filosofía es el inicio de la ciencia. Y eso es así objetivamente. No, esto es lo que plantea la hipótesis. Estoy de acuerdo contigo. El filosofar hace que creas una hipótesis. Yo podría decir, sale el sol, no sé, porque hay pájaros. Estás filosofando y ahí sale la hipótesis. Sin embargo, eso se hace una hipótesis y esa hipótesis se tiene que comprobar o se tiene que desechar. De ahí se tiene que hacer una justificación. Vale. Para eso se hace entonces un marco teórico. Vale. Y entonces es el proceso del método científico. Vale. Por lo tanto, estas declaraciones de Coscu y esto no tiene nada de científico, no hay evidencia científica. No tiene nada de clínico. No se habla sobre esto. Entonces, si no está sometido este tema, que la verdad es que
lo acabas de explicar, no me parece a mí que tenga algo que ver con lo científico. Y por lo tanto dije, no es algo que me interese. A ver, Y escúchame. Ojo, que no estoy diciendo que solamente a mí me interesa lo científico, a mí me gustan mucho los chismes, pero en esto no me había metido. Entonces, por lo tanto, no es algo que tuviera método científico. Dame un minuto, voy a hacer pipí. Dios, es muy cansino hablar contigo. Buf, cuántas vueltas a cosas tan pequeñas. Y luego encima en los puntos en los que claramente está mintiendo, intenta cambiar de tema para no quedar mal. Es muy gracioso. A ver si puedo terminar el puñetero punto de Coscu, porque es que de verdad es imposible hablar así. Imposible. Ay, en fin. Ojo, Dallas, a ver, escuché. Porque yo no hablé del tema de Coscu, Sí, porque hablaste. justamente no era algo que me interesaba. Pero lo mencionaste. Incluso ese tema de Coscu ni lo toco porque no tiene evidencia Pero lo científica, ni mencionaste. lo hablé. Sí A la mí no tiene. me interesa. Sí la tiene. Sí A la mí no tiene. me interesa. No la tiene. Sí la Dallas, tiene, y aquí vamos a sí la dejar bien tiene. claro. No me puedes decir que no. El tema de Coscu no tiene evidencia científica. La evidencia científica, Porque no está definición sometida a con la las que pruebas estuviste de acuerdo. Y yo Definición con la que si estuviste tú de me acuerdo. muestras la metodología en la cual esas pruebas se hicieron y está publicado en una revista de alto impacto, Por te favor. aceptaré que tiene una metodología. Y si tiene un protocolo, si no, no tiene método científico, Dallas. La información respaldada Entiéndelo, por un así es. proceso. Eso es lo padre de la ciencia. Escucha A la un ciencia momento. no le importa lo que tú creas o lo que yo crea. Si no está sometida esas pruebas a una metodología científica, con un aval como se tiene que hacer, no está. Entonces, tú lo puedes creer, yo lo puedo creer, pero si no está, no está. Vamos no a es. ver. Entonces, Si tuvieras un vídeo mío de yo robando algo, de cierta manera podrías decir que tienes evidencia científica de que yo soy un ladrón. Si lo queremos trasladar así. ¿Podríamos decirlo? No podríamos decirlo. no, porque eso simplemente sería un dato más. A ver, Dallas. ¿Cómo que un dato más? Te voy a poner otro ejemplo. Espérame, déjame. Tú me acabas de poner un ejemplo y yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos, una persona tiene diabetes. Decide tomar estos licuados de Herbalife. Posterior al consumo de los licuados de Herbalife, empieza a tener mejores niveles de glucosa. Y alguien podría decir, ahí está la evidencia. Entonces, esa es una hipótesis. Tiene una relación, podría ser o no podría ser. Después de esa hipótesis se tiene que justificar el por qué creaste esa hipótesis. Después de eso, vamos a leer la bibliografía y se hace un marco teórico. Después de eso se hace un protocolo. No se puede nada más hacer porque yo creo. O como dicen se curó, fue gracias a la Virgencita. Sí, porque yo recé un Padre Nuestro y después de eso coincidió. ¿Podría ser? ¿No podría ser? Eso justamente se deja al método científico. Bueno, si tú lo que quieres es hablar desde el tema legal, ahí ese es otro tema del cual yo no voy a hablar porque a mí no me corresponde. Pero si vuelvo a lo mismo, ese tipo de declaraciones no tienen ninguna evidencia científica. En lo legal, ahí es otra cosa. Ahí pregúntaselo a algún abogado porque yo no voy a hablar de esos temas que yo no conozco. Vale, está claro que no te va a dar la gana en absoluto de entender la comparación entre una cosa y otra que estoy intentando hacerte. Evidentemente que no es un caso clínico, que no es un estudio científico que se publique en una revista reconocida con bibliografía y no sé qué. Simplemente estoy intentando decirte lo que tú quieres es que tener la evidencia... razón. Déjame explicarte. Que la evidencia científica en cuanto a funas no es simplemente una mera hipótesis, no es simplemente pues yo creo que, o no es un testimonio suelto por ahí. Evidentemente que son mundos diferentes, eso ya se ha entendido, son mundos diferentes, pero estoy intentando hacerte la comparación de que si tú pudieras tener algo, una prueba irrefutable de algo, podrías decir que eso es una evidencia científica. Ahora dices, lo que para ti es irrefutable, para otro no puede ser. ¿Y cómo saber si es irrefutable o no? Porque vuelvo a lo mismo. Vale. Puede haber un video donde alguien esté tomando una joya, unos anillos, pero si no se analiza todo el contexto, no se puede tomar una decisión simplemente por eso que parece una prueba. Vale. ¿Sí me doy a entender también? Entonces, por lo tanto, pues no puede ser sometido a... O sea, eso no está... Y vuelvo a la declaración textual. Lo de Coscu no tiene ninguna evidencia científica. Es muy difícil. Yo no sé si es real o no es real, ¿eh? A mí no me consta. ¿A ti no si te es real o consta? no es real, a mí me vale. ¿A ti no Yo te consta? no lo sé. ¿Tú no has visto la foto? A mí no,
No lo he visto, porque justamente yo ni he visto esa cosa, porque lo dije textualmente. A mí ni me interesa porque eso no tiene evidencia científica. Sí la tiene. Si lo queremos y además decir que no tiene evidencia científica me parece algo... No tiene metodología. Me parece algo... Esa evidencia no tiene dijeras, metodología. no tiene relación con el mundo científico, eso te lo paso. Ahora que digas no tiene evidencia científica me parece una falta de respeto absoluta y que encima te niegues a condenarlo me parece bastante feo por tu parte, honestamente. Sin embargo, a mí sí que te dedicas a condenarme todo el rato. A mí no me quieras meter en cosas que no, ni me quieras poner palabras sobre mi boca. A mí me vale ese tema y justamente lo dije en el video. A mí me vale porque no tiene evidencia científica. A mí me vale exactamente eso. A mí no me vengas a decir que yo estoy de parte de alguien o de algo. A mí no me lo vengas a decir. Tú has dicho, ¿vale? Porque a mí me da exactamente lo mismo. Yo no soy abogado, no tengo por qué meterme en temas legales. Pero tienes ojos, eres una persona, puedes ver y puedes opinar. Yo no he visto ni la foto ni es un tema del cual yo conozca. Así que por eso decidí no hablar y simplemente dije pues ya te he explicado no tiene lo que evidencia hay. científica porque no está metido. Aquí el problema yo no sé, ya te he explicado eso es lo padre de la ciencia, que no se trata de lo que está moralmente bien o no está moralmente bien. Simplemente hay o no hay evidencia científica. Esas pruebas yo desconozco si tienen o no metodología. Tú no me estás mostrando metodología, por lo tanto no tiene evidencia científica. Tan tan. Sabes que es ridículo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que te niegas por completo a condenarlo, incluso después de lo que te estoy diciendo. El que se está negando eres tú, Dallas. Vale, a la frase, a ver, pon. No me extraña que no lo condenes. Yo supongo que te sientes muy identificado con él, porque ahí también te acusaron de estar difundiendo fotos íntimas, así que me imagino que tú también te sientes identificado con él. Supongo, me imagino, no sé. No. Dime cuáles fotos íntimas. Bueno, no te digo cuáles. Te digo que a ti te acusaron de eso y que a lo mejor por eso te sientes identificado ahora con él. No lo sé. No lo sé. A ti te acusaron de difundir unas fotos íntimas en unos hospitales que estuviste. A mí no me molesta y pueden ir a ver el video. Búsquenlo así en YouTube. Mr. Doctor es misógino y aquí las pruebas. Y justamente ahí muestro todas las pruebas que a nosotros nos gusta mucho más. Vale. No lo condenes, no te preocupes. Sigue con el absurdo de... No. No soy juez. Vamos a dejar el tema bien cerrado. No soy juez. Vamos a dejarlo bien cerrado. No voy a opinar. Eres persona, puedes opinar, puedes verlo. Si no lo haces es porque no te da la gana. Entonces no hay excusa para no hacerlo. Es que yo no lo vi y no es algo... A ver, Dallas. Estoy seguro que así sí que lo viste. Así como tú sacaste otro tema, lo voy a sacar yo también aquí. Pero está bien. No. A mí no me interesa. A ti tampoco te interesó cuando un joven se murió y querían cancelar un show. Porque no es algo que a ti te interese. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Simplemente no es que te interese. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, acabas de comparar dos temas que no tienen nada que ver con una cosa con la otra. No tienen nada que ver. Eres tú quien mencionó lo de Coscu, no yo. Tú lo mencionaste en tu vídeo. Podrías no haberlo mencionado en absoluto. Si tampoco te importaba no haberlo mencionado. Y decir que no tiene evidencia científica, personalmente, se me hace una falta de respeto, especialmente con la gravedad de ese caso. Aunque para ti sea... Si hubieras dicho no está relacionado con el mundo científico, pues vale. Pero no dijiste eso. Da igual. Siguiente tema, porque es que es muy difícil hablar contigo. Es una falta de respeto a la ciencia. Eso es una falta de respeto a la ciencia. Vale. El que tú digas que tiene una... Vale. Porque, insisto, el tema, yo no estoy hablando ni de las pruebas, que ni las conozco, ni las he visto, ni me interesan. Así como a ti no te interesaba si se murió alguien o no en un concierto. Qué pesadilla, de así verdad. Como a ti no te interesa, a mí tampoco. Eso no es verdad, eso no es A cierto. ti no te interesó, a mí tampoco me interesó. Eso no es cierto. No fue de esa manera, lo estás sacando totalmente de lugar. No es que a mí me importase absolutamente nada. El tema es mucho más extenso, ya hablé de ello y no tiene absolutamente nada que ver. Pero pasemos a ese tema porque está claro que no se puede hablar contigo sobre esto. No. Pero quiero dejar claro, ese tema, eso no tiene evidencia científica. Y la frase que tú estás tomando, así como los fragmentos del video, no está relacionado con el mundo científico. Yo no lo hablo porque no tiene evidencia científica, es real. Porque no hay un tema, no tiene nada que ver. Y si a ti te gusta decirlo, pues es una falta de respeto para la ciencia, pero no tiene evidencia científica. No está relacionado con el mundo científico. Evidencia hay y de sobras. No tiene evidencia científica, no. Evidencia de otro tipo, decir que es científica es otra porque cosa. Es irrefutable y es absoluta. En fin, da igual, está bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Tú estás muy pesado con el hecho de porque que... no tuviste. Aquí me gustaría decir eso. Y qué bueno que la gente, ojalá, porque ya no dijimos lo de los minutos, y que quede claro, porque aquí están preguntando que por qué no se está transmitiendo en vivo el video.